soy manso y humilde ¿de qué? De corazón. Es decir, para yo aprender yo tengo que ser como un niño. Por eso él dijo, el reino de los cielos, para entrar al reino de los cielos hay que ser como ¿qué? Como un niño que viene sin conocimiento, que voy a aprender de mi maestro. Entonces, en la iglesia nosotros venimos a aprender. Cuando vamos a la casa le preguntamos a los niños, ¿qué aprendiste hoy en la escuela bíblica para niños? ¿Qué aprendiste en la escuela sabática? Entonces, de acuerdo al conocimiento, ponemos en práctica entonces lo que aprendemos en la iglesia. Esa es la iglesia, un centro de ¿qué? De enseñanza. Vamos a tocar un tema que a veces un poco nos confunde, pero la lección de esta semana y la lección de la otra semana del trimestre nos da un poco de luz. Pero vamos a ver, si Dios es bueno, ¿por qué sufre la gente? Una buena pregunta. Y muchos de nosotros hemos pasado por ciertas situaciones que le hemos preguntado a Dios, Señor, pero ¿hasta la cuánta es? Señor, ¿por qué una enfermedad? Señor, ¿por qué me pasa eso a mí si yo estoy haciendo lo que es correcto? ¿O por qué le pasó a la hermana que perdió? Recientemente estuve dando un sermón en un velatorio de una hermana que perdió un hijo, que era tremendo en la iglesia. Era tremendo, gracias hermano. Era tremendo en la iglesia, predicaba, era un joven entusiasta, era director de jóvenes. El muchacho tenía todos los talentos puestos en la mano de Dios y a través del Espíritu Santo. Pero murió en un accidente. Con apenas 25 años de edad. Murió. Cuando yo estaba dando el sermón en ese velatorio que terminé, la hermana me llamó llorando y me dijo, yo no entiendo por qué Dios se llevó a David. Así se llamaba su hijo. ¿Por qué se lo llevó? Yo no entiendo, mi sufrimiento es grande. Y yo le dije, hermana querida, yo simplemente puedo decirle que tenga fortaleza en el Señor. Amén. Yo no le puedo decir porque no he pasado por esa experiencia, pero algo sí le puedo decir a través de la palabra de Dios. Hubo un hombre que era un hombre de Dios, que dice la Biblia que no había un hombre como ese en toda la tierra, que era perfecto en todo, temeroso de Dios, apartado del mal, que no solamente velaba por su salvación, sino que también velaba por la salvación de sus hijos, porque ofrecía sacrificio a sus hijos, y en un solo día le mataron 10 hijos. Y ella, hermana, con esto no quiero quitar tu dolor, llora, grita, pero tengo para decirte que tú tienes el velorio de un solo hijo. Job tuvo el velorio de 10 ataúdes, ahí juntos, 10, llorando a 10 hijos que el Satanás se lo había matado en un mismo día. La hermana mía dijo, ahora entiendo mi dolor. Yo le dije, ¿usted tiene dolor? Job tenía 10 veces el dolor que usted tiene. Sienta que usted tiene el dolor, multiplíquelo, añádele 9 veces lo que usted está sintiendo, lo tenía Job. Porque era humano, amaba a sus hijos, lo amaba tanto que ofrecía sacrificio por ellos. Mire si lo amaba tanto, por si acaso andaban en malos pasos. Entonces, el sufrimiento no es un plan de Dios. El hombre sufre la consecuencia de una vida de pecado. Y eso hay que explicarlo bien. En una ocasión, Jesús se encontró los discípulos en el idioma original que se escribió, porque la Biblia no se escribió en español. La Biblia se escribió en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. En el tiempo de Jesús, el idioma oficial era el griego, y los discípulos hablaban griego y escribieron en griego, aunque eran judíos. Tenían pensamientos judíos, pero hablaban y escribían en griego. Cuando ellos le dicen a Jesús, pero maestro, la palabra griego en verdad, cuando ellos le dicen esta palabra, es como burlándose del cielo.
Ellos dicen, ¿quién pecó primero? Como quien dice, era como una adivinanza. Y metieron a Jesús en la conversación. Dijeron, maestro, ¿quién pecó primero? ¿Él o su padre? Porque los judíos tenían la costumbre culturalmente que como Dios era todopoderoso, todo provenía de Dios, incluyendo el mal. Por eso usted ve a Job no quejando, sino hablando con Dios de su situación. Y Jesús le dice, ni pecó él ni el Padre, sino porque hay cosas que vienen del pecado para que la gloria de Dios se enaltezca, y también hay cosas de pecado que vienen sin la gente tenerlo. Por ejemplo, usted viene de una familia genética que la gente muere de cáncer. Usted lo buscó, usted vive una vida de buena alimentación, pero usted lo lleva en la sangre, o diabetes, o una enfermedad. Y eso es cuestión de qué? Del pecado, no es por cuestión de qué, de desobediencia. A los hombres de Dios siempre le ha ocurrido y le ocurrirán cosas de sufrimiento. Le voy a poner un solo ejemplo, hay muchos. Eliseo no es un hombre de Dios. De hecho, el ministerio de Eliseo fue más grande que el de Elías, su sucesor. Y dice la Biblia que Eliseo murió de una terrible enfermedad que para su época nadie conocía. Nadie conocía. Entonces usted se pregunta, ¿y cómo un hombre que le sirvió a Dios, un hombre que puso a flotar una hacha en el agua, un hombre que vio los ángeles bajando y le dijo, mira Dios, abre los ojos a mi cielo para que vea cuánta gente está aquí alrededor, que le hizo una profecía al rey? ¿Cómo pudo él morir en una situación como esa? Pero el Bautista, dice Jesús, que no hubo un profeta nacido en esta tierra como Juan el Bautista. ¿Y cómo murió Juan el Bautista? Con la cabeza cortada. Los discípulos, el único que murió de muerte natural fue Juan. Todos murieron atropellados, crucificados, o sea, al revés, según la tradición. Fue algo terrible. Entonces, el gran conflicto. Hay cosas que a veces hacemos que creemos que nos escondemos de Dios. O porque creemos que nos escondemos de los hombres, creemos que Dios no nos ve. Pues mira lo que dice el mismo Dios a través del apóstol Pablo y Cuidado. Dios no puede ser que burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ese también será. Hay consecuencias de nuestro pecado que nosotros cosechamos. Si usted tiene, por ejemplo, la joven tiene un novio que es violento y le da golpe, usted dice, no, él es muy bueno, pero le voy a dar una oportunidad. Usted sabe que después que usted se case y le dé todos los golpes del mundo, o haga, yo libro, un feminicidio, entonces va a haber problemas. Entonces hay cosas que nosotros acarreamos nuestras consecuencias. Hay personas que les sale un cáncer en los pulmones porque quedaron 40 años fumando, se arrepintieron, Dios los salva para el reino de los cielos, pero están cosechando sus consecuencias. Hay cosas que son de nuestras decisiones. Y lo grande del caso a veces es que tomamos malas decisiones y le queremos echar la culpa a quién. A Dios. Cuando a Dios no le consultamos para eso. Es cierto que todos los hombres que sufren están padeciendo el castigo de sus pecados. No es así. No todo. Porque si vamos a hablar, Jesús fue el hombre perfecto en esta tierra y murió una muerte que no merecía. A veces he escuchado hasta en la misma iglesia, y da pena eso, que dicen, ese me la está pagando toda. Mira cómo está sufriendo. Ese me la está pagando toda, o esa me la está pagando toda. Y eso no es así. El juicio es ¿de quién? De Dios. De Dios. La vida en sí misma, ¿de quién es? Es de Dios. Lucas 13, versículos 2 y 3 dice, y respondiendo Jesús le dijo, pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. Un derrumbe que hubo y murieron unos cuantos galileos. Mira lo que dice Jesús. Os digo, no. ¿Qué dice Jesús? No.
ellos no se murieron en ese derrumbe porque ellos eran más pecadores que los demás. Quizá ellos eran más santos o vivían una vida más digna que los que quedaron vivos. Entonces yo, no es así, no. Antes, si os arrepentáis, todo parecerá que igualmente. Todos necesitamos un arrepentimiento. Y el arrepentimiento es volverse a Dios. El arrepentimiento no es llorar por el pecado. Porque había un hombre que lloraba todos los días porque se robaba una gallina. Y le pedía perdón a Dios. Señor, perdóname, y lloraba. Perdóname. Un día se acostumbró tanto a pecar que dijo, Señor, te pido perdón por la gallina que me voy a robar hoy y por la que me voy a robar mañana. Lo vemos así, pero muchas veces lo hacemos así. Confiamos en una gracia que nos redime, una gracia que nos salva. Y es verdad que Dios te va a amar y siempre te va a perdonar. El asunto no está en Dios perdonar, el asunto está en ti, que tu corazón se va endureciendo tanto con el pecado y acostumbrarte tanto con el pecado que tú no quieras ni vivir la vida con Cristo. ¿Son los sufrimientos de los hijos necesariamente una consecuencia de los pecados de su padre? No. Le preguntaron, eso fue lo que le dije ahorita, en Juan capítulo 9, versículos 2 y 3. Rabí, ¿quién pecó? ¿Este se refiere al ciego o su padre para que haya nacido ciego? Jesús le respondió, no pecó el ciego no pecó, ni sus padres tampoco, sino para que la obra de Dios se manifieste ¿qué? En él. El asunto del pecado no es buscar generación, que si mi papá bebía mucho, que si mi mamá fue prostituta. No, el asunto es que tenemos que arrepentirnos, o si no vamos a padecer todo igualmente. Hereditario, el pecado, todos vamos a morir eternamente. Ahora bien, hay algo que todos somos pecadores, que dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice el sabio Salomón en Eclesiastés que no hay hombre que no peque. Todos somos pecadores. Todos necesitamos un Salvador, que es Cristo Jesús. Amén. Puede ser el sufrimiento una medida correctiva de Dios, de la manera como un padre castiga a sus hijos para mantenerlos en el buen camino. ¿Usted cree eso, hermano? Que Dios a veces permite ciertas cosas en su vida para que usted se enderece y vea las cosas como son. ¿Ustedes entienden eso? A veces sí, a veces no. ¿Por qué? Porque a veces Dios permite ciertas cosas y no logra el propósito que Dios quiere en tu vida. Y a Dios no le queda otra medida que mandarte la bendición, pero no logró lo que Él quería que Él hiciera. Porque nosotros, en vez de estar orando, estudiando la Biblia, lo que nos quejamos. Y le decimos a todo el mundo, estoy mal, estoy sin empleo, estoy esto. Lo que usted confiesa con su boca, eso usted es. Por eso dice el apóstol Pablo en Hechos, el que confesara a Jesucristo como su Rey y Señor, ese será todo salvo. Mira lo que dice la Biblia. Apocalipsis 3:19, Dios sí castiga. Hay mucha gente que cree que no, Dios castiga. Ahora, Dios no castiga como castigamos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es amor y misericordia. Nosotros no tenemos misericordia. Veo que dice la Biblia, yo reprendo y castigo a todo lo que hago. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Cuál es el objetivo del castigo de Dios? Lo dice el mismo versículo, que tú te arrepientas. Si te arrepientas, Dios lo que quiere es salvarte. Y hay situaciones que Dios tiene que permitir en nuestra vida para que nosotros nos humillemos delante de Dios. Entonces el nombre de Dios sea exaltado y glorificado. Amén. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama, entonces yo sí quiero que Dios me castigue, porque si Dios me ama, si Dios me está castigando es porque Dios me ama. Del castigo, lo que pasa es que nosotros tendemos a ver las cosas de Dios con la visión humana. Cuando hablamos de castigo, creemos que Dios nos tiene con un látigo dándonos golpes, que nos tiene que, como Él es grande y poderoso, nos tiene un pie en el cuello ahí para... No. Veamos como la Biblia presenta
a Dios. Dios tiene mucha misericordia y mucha piedad. Como el padre al hijo que quiere. ¿Qué hizo el rey Manasés? Ustedes saben la historia del rey Manasés, ¿verdad? Fue llevado cautivo a Babilonia a causa de su maldad. Manasés dice que no hubo un rey en Israel que derramó más sangre que Manasés. Manasés de hecho, Manasés hizo algo que ningún rey hizo. Sacrificó uno de sus hijos a los dioses amorreos. ¿Usted me está escuchando, hermano? Un hijo suyo, vivo, ya grandecito, él lo sacrificó en un altar de un sacrificio pagano. Lo puso ahí. Eso hizo Manasés. Y dice la Biblia que por su maldad fue llevado cautivo ¿a dónde? Se dice que él mató al profeta Isaías. Porque mucha gente habla mucho que la sorpresa, que Pablo, que Esteban, pero cuando Isaías se encuentra con Manasés en el cielo, va a haber mucha sorpresa en el cielo. Nosotros, pero la verdad que nosotros nada más nos enfocamos en Pablo y Esteban, pero hay mucha sorpresa en el cielo. Esa va a ser una cuando Isaías vea a Manasés en el cielo. y otra va a ser cuando Urías vea a David con Betsabé, porque hoy día murió sin saber esa situación. Urías se fue sin saber esa situación. Cuando Urías vea a Betsabé, y más que parió un hijo, el hombre más sabio, yo voy acá, pero a veces yo pensando humanamente, digo, Urías va a decir, pero ve acá, me matan, me asesinan, me quitan mi mujer, y entonces le dan un hijo que es el más sabio de todos los reyes de los sabios. Quizás ese hijo pudo ser mío. Pero sabemos que ese Apocalipsis, que muchas cosas en el cielo, los 1000 años, se dan para revelar todas esas cosas. Dios va a poner todo en su justo momento. Por eso, hermano, por más complicada que usted vea la vida de alguien, no lo juzgue ni lo condene. Porque Dios es el que tiene la última palabra. Amén. Para los hombres, el ladrón en la cruz estaba totalmente perdido. Hermano, no era un angelito. La muerte en la cruz era una muerte para los grandes asesinos. No era para todo el mundo. Era tan fuerte que para los ciudadanos romanos no era permitido. Por eso a Pablo no lo crucificaron. A Pablo lo degollaron. Porque Pablo era ciudadano romano. Y como ciudadano romano no le tocaba la muerte de cruz. Pero de acuerdo a los análogos de Josefo y de los libros que se escribieron para ese entonces, según la calumnia que le levantó Nerón a Pablo, era para que Pablo muriera crucificado. Porque lo acusó de uno de los propulsores de quemar la ciudad. Cuando fue que la quemó para solventar recursos en la corrupción, para hacer una ciudad nueva, y acusó a los cristianos y puso a Pablo como Pablo era el líder, ¿verdad? Lo puso a él como motivador para esa revuelta. Y no tengo más sorpresas que va a haber en el cielo, pero lo voy a dejar ahí porque tengo que seguir con el tema. Va a haber muchas sorpresas. Hermano, mire, va a haber sorpresas hasta para los salvados para el último día. Va a haber sorpresas en el cielo. Un hombre que te hizo la vida difícil, una mujer que te hizo la vida difícil y tú nunca supiste ellos. Conoció el evangelio por allá y se salvó. Tú te salvaste, se encontrarán donde, en el cielo. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. Eso hizo él. Para hacer más mal que la nación que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Oye, hermano, él hizo más mal que los reyes paganos. Ya usted puede ver la magnitud que tenía la maldad de este hombre, de lo que destruyó Israel. Mas luego que fue puesto en angustia, cuando hubo en el cautiverio, su pecado lo alcanzó en su maldad y él pagó. Que tuvo en angustia, oró a quién. Y quiero detenerme aquí. Hay mucha gente que predica
que Dios no escucha a los pecadores. Y tengo para decirle que eso es mentira de toda falsedad. Y hay muchos ejemplos bíblicos en la Biblia que Dios sí escucha a los pecadores y los que están en pecado. Y se lo voy a decir con la Biblia. ¿Con quién estaba hablando Adán cuando pecó? ¿Quién le habló primero a Adán? ¿Y en qué condición estaba Adán? ¿En qué condición estaba Adán? En pecado. Estaba perdido eternamente. Dios lo salva con la promesa de Génesis 3:15 y lo viste con ropa de piel de animales. ¿Está hablando con quién? Con un pecador. Ese es uno. El primer asesino de la historia, Caín, después que mató a Abel, ¿con quién Dios está hablando? Con el primer asesino, con la mano todavía llena de sangre. Dios está hablando con Caín. ¿Está hablando con quién? Con un pecador. Cuando el pecador clama a Dios de corazón, entonces Dios escucha al pecador. Amén. Amén. Dice que Jehová subió, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Se humilló, oró a Dios y se humilló. Nosotros a veces solamente oramos, pero no nos humillamos. Y por eso nuestras oraciones a veces no tienen el efecto que Dios quiere que haga en nuestras vidas. Ahora, la pregunta sería, ¿escuchó Dios a Manasés? ¿Lo escuchó? Vamos a ver. Y habiendo dado ir, fue atendido. Pues Dios Oyó su oración, y no solamente escuchó la oración, sino que lo restauró. Amén. Si en esta mañana tú has sentido que tu vida es tan pecaminosa, yo me atrevo a decir, me voy a arriesgar, que tú no hay que ni la cuarta parte de lo que Manasés hizo. Oye, escuche bien. Yo me atrevo a decir que ni tú ni yo hemos hecho ni un chinchín así de lo que hizo Manasés. Y si este señor que derramó sangre, mató profetas, hizo cosas que las otras naciones que eran enemigas de Israel no hicieron, y él lo hizo, y Dios lo dio y lo restauró, ¿por qué no puede hacer lo mismo por ti? Amén. A veces el diablo nos mete en la mente que somos muy pecadores y que no merecemos el perdón de Dios. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, y no solamente a perdonarnos, sino a restaurarnos. Amén. A Jerusalén su reino, volvió otra vez a su reino. Entonces reconoció a que Jehová era ¿quién? Dios. Dios. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Otro personaje. Señores, otra base bíblica que nos explica que Dios no tiene barrera con el pecado. Ojo, Dios aborrece el pecado, pero ama Al pecador. al pecado. ¿Quién era Nabucodonosor? Si usted lee la biografía de Nabucodonosor, era un rey despiadado. ¿Qué le hizo al rey Joacim? El libro de Crónica lo dice. Le dijo, mira, siéntate ahí. Y uno por uno le fue matando a sus hijos. Nabucodonosor, míralo, uno, muerto, muerto, toditos sus hijos. Y después dijo, con lo que viste que yo maté a tus hijos, con eso mismo te voy a sacar los ojos. Y le sacó que los ojos, literal, ahí mismo. Ellos tenían, los babilonios, tenían una forma de cómo hacerlo, que hacían una brasa caliente y se lo entraban en el ojo así, para sacarle los ojos así. Y eso hizo Nabucodonosor. Fue el mismo que dijo, si no me revelan el sueño, voy a volver, esa palabra mudar, era exterminarlo con todo y generación. Donde había un apellido de esos adivinos que no adivinó, era eliminado totalmente. Y Nabucodonosor, Dios le reveló un sueño del fin del tiempo. Y usted dice, pero ¿cómo Dios le reveló un sueño? ¿Por qué no se lo reveló a Ezequiel, que fue de esa época? ¿Por qué al no mismo Daniel, a los tres amigos? ¿Por qué a Nabucodonosor? A un rey tan malo, tan despiadado, tan terrible.
7 años. Andaba como un animal, mas el fin del tiempo yo no puedo solo. Alcé mis ojos ¿a dónde? Al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije ¿a quién? Al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Amén. Amén. Se arrepintió, hermano. Vuelvo y repito lo que dije con el rey Manasés. Usted no ha hecho ni un chinchín de lo que hizo Manasés, ni tampoco lo que hizo Nabucodonosor. Y dice, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Se arrepintió, se humilló. De hecho, es el único rey pagano que se permitió en la Biblia escribir un capítulo. Fue el rey Nabucodonosor. ¿Qué actitud debería asumir los cristianos que sufren y se encuentran en tribulaciones? Todos pasamos por tribulaciones, todos pasamos por situaciones, por diferentes situaciones. Quizá mi situación no es la misma que tú estás pasando, quizá un hijo rebelde, uno no tiene empleo, otro no tiene, pero todo, hermano, miren, no se mortifique mucho en la vida cristiana. Prepárese porque siempre va a venir una situación a nuestra vida. Porque en eso consiste la vida del cristiano. Mientras el diablo esté vivo, nosotros no vamos a ser felices totalmente en esta tierra. Por eso nuestro anhelo, nuestra lucha de predicar el evangelio, de llevar la buena nueva, de llevar el evangelio, que Cristo venga pronto y restaure que todas las cosas en esta vida. Amén. La actitud que debemos tener es, hermano, gozoso en la esperanza. Sufrido. Y ese sí habla con autoridad, Pablo. Porque a ese y así lo agarraron y le dieron, como dicen popularmente, una salsa de latigazo. Y no latigazo, busquen en Google los látigos que usaban los romanos. Con la espalda, hermano, lacerada. Y lo encarcelaron. Y ellos, en vez de quejarse, empezaron a cantar. Pablo está hablando con la experiencia vivida, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación y constante en la oración. Amén. Amén. Esa es la actitud en medio del sufrimiento y las enfermedades. Mientras el pecado y el diablo existen, hermano, va a haber enfermedades. Ya sea por nuestra consecuencia, o por nuestra desobediencia, o por nuestra genética, porque vivimos en un mundo enfermo de pecado. ¿Qué significa, qué magnífica promesa ofrece la palabra de Dios, hermano? Esta, a los que resistan la prueba hasta el fin, porque la vida del cristiano es una vida de ¿qué? De vencedor. Santiago 1:12 dice que cuando nosotros somos tribulados, somos bienaventurados, 7 veces dichosos. El varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de ¿qué? De la vida. Que Dios ha prometido a quienes, a los que le aman. A los que le aman. Hay una promesa, hermano. Esta vida no termina aquí. Amén. Hay una vida más allá del sol, como dice el himno. Dios viene a restaurar y ese día está muy cercano. Cuando todas nuestras enfermedades, como dice Isaías capítulo 53, Él cargó todas nuestras enfermedades, cargó todos nuestros dolores, Él los carga ahora. Pero cuando Él venga por segunda vez, entonces va a terminar y va a restaurar todo en el nombre de Dios. Amén. Estamos listos nosotros para enfrentar los desafíos que lleva una vida cristiana, hermano. Hay un desafío que empieza mañana. Y es la campaña que Dios mediante, con la ayuda del Espíritu Santo, va a traer grandes bendiciones para esta iglesia. Amén. ¿Cuántos están dispuestos, a pesar del sufrimiento, de las tribulaciones, de los problemas que tengamos, ponerlo en la mano de Dios primeramente y luego decir, yo voy a traer un amigo o una hija a escuchar la palabra de Dios? Amén. 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 Se están comprometiendo no con el pastor ni con los dirigentes, están comprometiendo con Dios. Porque todo que nace en el reino de Dios, nace como un misionero. Que el Señor nos bendiga, que Dios nos ayude cada día a vencer toda cruel tentación. Que no culpemos a Dios por los sufrimientos ni la muerte. El
El pecado es un intruso que entró. Démosle gracias a Dios que no estamos perdidos eternamente, sino que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos vida eterna. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar.